Hoy voy a enseñarte cómo exponer correctamente la imagen con tu dron y además voy a decirte qué herramientas y cómo tienes que utilizarlas para que el proceso sea mucho más fácil y el resultado mucho mejor. Pues ya tenemos el dron en el aire y lo primero en lo que vamos a fijarnos es que lo tenemos en modo automático. Cuando estamos trabajando en modo automático simplemente podemos tocar la exposición. Para ello pulsamos justo donde pone EV. Y veis, normalmente el valor que tenemos siempre es 0. Y ahora dependerá de nosotros si lo queremos que tengamos una imagen más subexpuesta o sobreexpuesta. Es decir, si por ejemplo aquí toqueteamos y vamos subiendo, más 1, más 1,3, 1,7, veis cómo se pone la imagen blanca. Y por lo contrario, si vamos justo al lado contrario, como veis, se va poniendo cada vez más oscuro. Lo normal es que siempre esté a 0, pero no sería lo que yo recomiendo. Como estáis viendo, tenemos una imagen que sí, que se ve bien, pero la imagen de DJI normalmente tiende a sobreexponer un poco la imagen, porque si os fijáis visualmente es verdad que se ve bastante mejor. No me gusta tanto como se ve de esta manera. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las veces estamos mirando la imagen y al final nos guiamos mucho por nuestro ojo. Y nuestro ojo nos puede engañar dependiendo mucho de la pantalla que estemos utilizando, del teléfono, del ambiente que tengamos y a lo mejor lo que un día ves bien, otro día puede ser que no. Yo ahora mismo visualmente lo veo bien, pero tenemos que utilizar cierta herramienta para ir a tiro fijo y no liarla, porque nuestro ojo puede fallar. Así que entramos en ajuste, nos vamos a cámara. Vamos a ir bajando y como veis aquí tenemos una palabra que pone histograma y tendremos que activarlo. Como veis ahora nos aparece este cuadrito de aquí y este cuadro lo que nos está diciendo son las luces altas que tenemos y las bajas, es decir, la luz y la sombra. Aquí lo que tenemos que procurar es que este cuadro de aquí, todas las líneas estas que estamos viendo estén lo más concentradas posible. Es decir, que en un extremo no tengamos las luces muy altas y en otra, por ejemplo, muy bajas, sino que la montaña sea perfecta. Chicos, si os está gustando toda esta información, quiero deciros que estoy realizando una serie de vídeos donde hablo de una manera más específica y concreta cada punto de este vídeo. Está destinado para aquellas personas que quieran seguir aprendiendo y dar un paso más y verlo todo de una manera más específica que aquí no puedo traer porque es que este vídeo sería eterno. Dejaré abajo el link por si queréis echarle un ojo. Y chicos, seguimos con el vídeo. En este caso, como veis, está muy bien, pero fijaros, vamos a acercarnos aquí, por ejemplo. ¿Veis cómo va cambiando a medida que nos vamos moviendo? Vamos a poner esta imagen, la mitad oscura y la mitad de unos colores muy altos. Así que ahora es cuando podríamos entrar aquí y contrarrestar un poco y fijaros. Mirad el valor cómo va cambiando. ¿Veis? Se va yendo ahora totalmente a la derecha y por lo contrario, si nos vamos aquí, pues estamos recuperando información de esa sombra y ya tenemos un poquito más de información en el lado izquierdo, pero bueno, tampoco nos terminaría de valer. Ya tendríamos nosotros que buscar ese punto intermedio. Y aquí, como veis, tenemos bastante información por todos lados, la verdad que se ve muy bien y claro, son circunstancias que decimos, perfecto, aquí tengo una imagen bien, más o menos, se ve un poco uniforme, no se ve picos extremos en los laterales, es decir, tenemos información por todos los lados. Podríamos intentar recuperar un poco la sombra, que para ello tendríamos que darle aquí al +3 y veis, cada vez veríamos un poquito más dónde estaría la sombra. Pero por lo contrario, al querer recuperar esta sombra, estamos viendo que algunas partes se están poniendo de un color muy blanco. Y puede ser que visualmente no nos demos cuenta y al final metamos la pata con esta imagen. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos con otra herramienta que tenemos, que esa herramienta, por supuesto, es un complemento de este histograma. Entramos aquí donde pone alerta de sobreexposición y lo activamos. Y esta herramienta es el complemento perfecto para nuestro histograma. Como veis, nos está indicando las partes que tenemos completamente quemadas, es decir, son partes de la imagen que son prácticamente inservible, que después no podremos recuperarla y por lo tanto sería información que perderíamos. Chicos, si os está gustando toda esta información, quiero deciros que estoy realizando una serie de vídeos donde hablo de una manera más específica y concreta cada punto de este vídeo. Está destinado para aquellas personas que quieran seguir aprendiendo y dar un paso más y verlo todo de una manera más específica que aquí no puedo traer porque es que este vídeo sería eterno. Dejaré abajo el link por si queréis echarle un ojo. Seguimos con el vídeo. Es verdad que la cebra y todo esto que tenemos en la pantalla es algo que a la hora del vuelo desagrada un poco, pero bueno, en este caso lo que nos importa realmente es la toma y que salga bien. Igualmente, bueno, se quita en un segundo y no tardaréis nada. Si volvemos aquí a una situación normal, estamos viendo que aquí al final tenemos una imagen un poco quemada, donde estaría justo la ermita, y ya nos tocaría a nosotros contrarrestar un poquito, intentaríamos recuperarlo. Ten en cuenta que aquello es una pared blanca y obviamente se va a ver completamente blanco, es decir, la imagen se va a ver siempre quemada, pero tenemos que buscar ese punto intermedio entre la sombra y las luces. Por lo tanto, tenemos que intentar que nuestro histograma, en este cuadradito de aquí que hemos estado mirando antes, tengamos información por todos lados. Es decir, que no esté todo en el lado izquierdo o el lado derecho, sino que tengamos por todos sitios. Ahora, si entramos en modo manual, entramos aquí y aquí, como veis, ya si le damos a este botón,
La exposición, como veis, no podemos tocarla. Aquí ya podemos tocar diferentes cosas y es que podemos tocar en este dron la ISO y el obturador. Normalmente el obturador siempre es lo que menearemos porque la ISO hay que intentar dejarlo siempre en 100. Habrá muchas circunstancias en las que no podemos dejarlo a 100, pero bueno, siempre intentarlo. Aquí abajo ya no podemos tocar nada. Para poder tocar aquí tendríamos que ponerlo en auto. Pero en este caso, como estamos haciéndolo de manera manual, ya lo controlamos nosotros completamente. Y aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. En vez de controlarlo con los valores de aquí abajo que hemos tocado antes, que son los mismos que teníamos en modo automático, ahora los valores vamos a cambiarlos de aquí. Y el proceso realmente es el mismo, no cambia absolutamente nada. Así que los que estáis un poco asustados con eso de saltar al modo manual, fijaros, es muy sencillo, es igual. ¿Veis? Aquí tenemos que procurar que no tengamos muchas partes quemadas y nuestro histograma intentar centrarlo todo lo posible. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta también para tener la máxima calidad es utilizar filtro ND, porque si no, no vamos a poder cumplir esta regla de 280 grados y el obturador vamos a tener que subirlo mucho más. Y bueno, la verdad que yo es algo que pongo sí o sí, de hecho ahora mismo tenemos uno puesto. Yo voy a dejar abajo en la descripción los que utilizo para este dron de la marca Freewell y sinceramente una marca que me encanta y bueno, la dejo ahí abajo. Y bueno, como veis, aquí tenéis una herramienta más para utilizar, una herramienta que yo recomiendo que utilicéis sí o sí. Yo sé que a más de uno le puede asustar un poco de primera, pero estáis viendo que realmente es muy sencillo. Sé de muchos que siempre graban de manera automática porque no se quiere complicar la vida en modo manual, pero estáis viendo que con toquetear dos o tres cosillas al final tenemos el 100% de la calidad de esta imagen. Y bueno, yo creo que deberéis de lanzaros, aquellos que nos atrevéis, y los que ya estáis en ese modo manual, utilizar esta herramienta de la manera en la que lo he comentado y veréis que vuestras tomas, bueno, pegan un cambio brutal. Grabaréis tomas que seguramente con el paso del tiempo diréis, madre mía, yo he grabado esto. Esto es algo que por supuesto podéis aplicarlo en cualquier tipo de dron. Hay algunos drones que tienen otro tipo de funciones como la apertura, hay drones que tienen como el Mavic 3 la apertura variable. Este dron por ejemplo la tiene fija y realmente la mayoría, pero bueno, los parámetros principales serían el ISO y el obturador. Ya podemos entrar un poco más y tocar también el balance de blanco, pero bueno, eso ya si queréis en otro vídeo hablamos más específicamente de ese parámetro, pero son opciones que las tenemos ahí, son herramientas que nos la están dando y si no la aprovechamos pues no conseguiremos esa máxima calidad. Y como habéis visto, tocando 2 puntos en menos de 30 segundos tenemos nuestra imagen correctamente expuesta y la diferencia en el resultado es el día y la noche. Y por mi parte nada más que añadir, espero que el vídeo os haya gustado, os leo abajo en los comentarios qué os ha parecido y sobre todo si vais a ponerlo en práctica, decidme la verdad, no me engañéis. Pero bueno chicos, espero que este vídeo en el fondo os ayude y saquéis esas tomas y exprimáis vuestro dron a tope. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima. Saludos.